Camaradas, hoy con el gusto de poder charlar con Iván Zamorano, un histórico del fútbol internacional. Mi querido Iván, muy honrados por tu tiempo. Y aquí en estas conversaciones se trata no de recordar el currículum, no de hablar de sistemas tácticos, no hablar de conceptos, sino recuperar todas las esquinas de la persona que después la llevaron a ser un gran profesional. A veces sirve como terapia para los propios hablantes y para recuperar información, porque, por ejemplo, en Wikipedia dice que naciste en el 67 y en esta gran enciclopedia que tengo del fútbol, que es británica, dicen que naciste en el 68 y de enero. ¿Cuál es la neta? Bienvenido, muchas gracias. Hola Javier, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Un placer poder charlar contigo. No, nací el 67. El 18 de enero del 67, hace poquito, hace unos días atrás cumplí 54 años, así que, no, bien. Yo creo que el tema de como dice el perro, y como decía algún entrenador por ahí, yo creo que el carnet es lo de menos, ¿no? Yo creo que lo que uno siente, lo que uno es, la forma en que de alguna manera encara la vida en el día a día, eso es lo más importante. Tienes una historia fantástica, independientemente de los goles, de las marcas, que yo conozco, pero yo necesito que tú vayas recuperando tu historia de vida para que quede este video como algo realmente cierto. Te digo que hoy, en este mundo tan lleno de información, luego perdemos realmente la precisión y los sentimientos. A ver, Iván, ¿qué te ha dado y qué te ha quitado la pandemia? Primer tema. Bueno, qué difícil pregunta. En realidad, ¿qué me ha dado? Me ha dado la posibilidad de poder reflexionar, en donde nos hemos dado cuenta de que somos personas muy llanas a que una pandemia nos coloque en una situación extrema y que realmente nos signifique coartarnos la posibilidad tan valiosa que tenemos que es la libertad, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, yo creo que nos permitió encontrarnos mucho más con la familia, encontrarnos mucho más con situaciones que a lo mejor en el día a día no le dábamos lo que realmente era la importancia. Me dio la posibilidad también de poder considerar cosas o situaciones que tampoco las tenía consideradas, ¿no? El hecho de retomar situaciones específicas, de juntarnos, por ejemplo, a jugar a las cartas o de conocer un poco más a tus hijos, a tus señoras en el día a día, ¿no? Porque estamos envueltos en esta masa que es cumplir responsabilidades todos los días. Entonces te quita un poco la visión de poder estar mucho más tiempo haciendo cosas importantes que tienen relación con cosas fundamentales, que tienen que ver con sentimientos, que tienen que ver con cosas que te llenan el alma, ¿no? Porque hoy día uno lo que más echa de menos es poder abrazar a los tuyos, poder hacer cosas que realmente son importantes el día de hoy. Son de esas lecciones que nos manda la vida, ¿no? O el divino, o la fuerza en la que tú creas, sí, que hacen que uno tenga que valorar realmente qué es lo importante, ¿no? Necesitamos tan pocas cosas y son tan humanas que realmente nos ha sacudido. Pero además, no sé si estés de acuerdo conmigo, de pronto es una enfermedad pues que se lleva a los viejos, pero que le afecta poco a los niños y que tiene que ver con condiciones preexistentes de salud. O sea, el que come bien y el que hace ejercicio está más fuerte. Hay como un mensaje en todo esto, ¿no? Lo que pasa que Javier, es que también no la conocemos al 100%. Es algo que todavía es, no sé, es algo que tiene un desconocimiento total, ¿no? Porque muchas veces, como bien decías tú, sí, ataca a los mayores, pero ha muerto gente joven también. No sé, si logras la posibilidad de poder estar un poquito más inmune con algunas vitaminas, con algunas cosas, pero también yo conozco mucha gente que es sana, que toma vitamina todos los días y también se ha enfermado. O sea, es una pandemia realmente que hasta el día de hoy me parece un poquito incontrolable y yo creo que va a seguir un tiempo más. Lo que, como bien decías tú, yo creo que lo que nos tiene que hacer es sentirnos preparados por el hecho de que es algo que no sabes para dónde va a salir, ¿no? El miedo, claro, el miedo está, sobre todo cuando uno tiene, mi mamá,
que ya tiene 84 años, por ejemplo, pero son situaciones que uno tiene que intentar convivir también y que no estar constantemente con el miedo al 200%, porque si no, no vamos a tener vida, ¿no? Pero sí hay que respetarla, sí hay que seguir los protocolos de seguridad, sí hay que intentar conllevar todo lo que significa esta pandemia terrible que nos ha afectado y que sin lugar a dudas yo creo que va a seguir un tiempo más. Nos trajo humildad, ¿no? Porque antes nos sentíamos dueños del tiempo Sí. y nos decíamos, ¿sabes qué? Yo digo a dónde voy, con quién voy, dónde Sí. estoy, cuánto tiempo estoy. Ahora es como, no lo controlas tú. Hay algo que nos hace reflexionar sobre lo vulnerables que somos. En cualquier momentito se nos va la vida y respirando. O sea, ya no comiendo, ya no dejando de comer, sino respirando, que es elemental. Tú puedes dejar de comer días o dejar de tomar agua días, Sí. pero no puedes dejar de respirar más de 2 minutos, ¿no? Sí, de hecho, antes no sé si a ti te pasó, pero cuando uno viajaba mucho y veía gente en los aeropuertos con este tipo de mascarillas, todos decíamos, ahí van personas enfermas, ¿no? O sea, y hoy día si ves a alguien sin mascarilla, esa es la persona que está enferma, ¿no? Digamos, que no sigue los protocolos, ¿no? Pero sí, cuando te roban el significado de lo que significa despertar en la mañana, respirar, observar y ver todo lo que de alguna manera ha significado estar en casa con este tipo de pandemia, realmente te hace valorar mucho muchas situaciones que antes no valorabas y hoy día me pongo a pensar si después de esta pandemia terrible que estamos teniendo no somos mejores personas, no somos personas mucho más solidarias con los demás, realmente no hemos entendido absolutamente nada. Ahora que decías de los aviones, tú que has sido un viajero de esos que han conocido todo el mundo por la chamba y por placer, ¿cómo éramos antes en los aeropuertos, no? Decías, ya se retrasó 45 minutos y te molestabas y te alterabas. Hoy dices, volver a viajar aunque tengas que esperar 6 horas en cada escala, ¿no? Es increíble, sí. Y más nosotros ahí, bueno, con la responsabilidad, con el compromiso que tenemos hoy día con nuestro trabajo, que es estar en todos los estadios, viajar mucho. Sí, realmente lo echamos mucho de menos y poder subirse a un avión. Sí, antes nos quejábamos porque no, íbamos 3 horas allá, íbamos 4 horas acá, 6 horas allá, que los tiempos en los aeropuertos, pero hoy día lo echamos de menos. Intentamos que vuelva pronto eso, porque el hecho de poder sentir el fútbol desde los estadios es otra cosa totalmente distinta. Estamos tú y yo más o menos en los 50 bajos y yo te preguntaría, Iván, ¿cómo te sientes? Cuando menos en lo particular, yo me siento mejor que nunca, aunque ya veo que se me empieza a caer un poco el párpado y se empieza uno a encanecer. ¿Cómo estás tú? Porque ya hemos pasado más de la mitad de la vida, o sea, ya vamos a recorrer menos, pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Todo funciona? O sea, ¿te sientes ya con experiencia? ¿Tomas mejores decisiones? Pero yo creo que valoras más la salud, ¿no? Valoras más el decir, estoy bien del corazón, hago ejercicio, estoy bien de la mente, estoy bien de las articulaciones, los movimientos de las manos. O sea, uno se vuelve más consciente de que ahora el tiempo vale más porque hay menos, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, bueno, sobre todo cuando uno ha sido un deportista de alto rendimiento, ¿no? A mí me pasa mucho hoy día que quiero jugar al 200% como lo hacía siempre cuando jugaba al fútbol y mi cuerpo está al 30, no al 40, digamos, pero porque estoy también muy competitivo, ¿no? Pero a los 54 años me considero que estoy bien, físicamente, mentalmente. Creo que sobre todas las cosas lo más importante, soy un hombre pleno, tengo una familia extraordinaria, tengo una compañera que es mi esposa, que es una compañera ideal, tengo unos hijos extraordinarios, o sea, me encuentro en una etapa de mi vida sumamente importante. Creo que hace 4 años cuando nos vinimos a vivir a Estados Unidos, asumimos un compromiso de experiencia, de madurez, sobre todo para nuestros hijos, y creo que hoy día a los 54 años creo que me encuentro en una etapa muy importante de mi vida. Siempre he tomado
el día a día con mucha responsabilidad, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la alimentación, desde el punto de vista del descanso, desde el punto de vista inclusive de nuestros valores como familia. Así que asumo que la vida tiene nuevos desafíos constantes y ahí en donde uno tiene que entregar el máximo. Eso lo sabe mi mujer, lo saben mis hijos, lo saben mis amigos, mis compañeros de trabajo, que saben perfectamente que cualquier desafío, cualquier compromiso lo tomo con mucha responsabilidad y a mis 54 años me encuentro mucho más maduro, por supuesto, con más experiencia. Cuento hasta 10 a la hora de dar una opinión, porque eso es fundamental. Entonces, sin lugar a dudas, yo creo que estoy en una etapa muy, muy importante en mi vida. Claro, aleccionador, Iván, porque muchos jóvenes en todo el continente revisan tu vida y es tan importante el currículum que tienes, los títulos, cómo llegar a esta edad con una familia lleno de cariño, lleno de salud, porque esa es la vida al final, ¿no? Imagínate que estuvieras solo, imagínate que estuvieras, sí, aquí están los títulos y aquí está mi nombre en los libros de historia del fútbol, pero estoy solo, pero estoy sin amor, pero estoy vacío. Es canijo eso, como decir. Lo que pasa, Javier, que desde el punto de vista de mi pensamiento, yo siempre he dicho que el futbolista pasa, lo que queda es la persona. Y gracias a Dios, yo tengo la posibilidad de tener súper claro esa situación y donde voy, cuando vuelvo a Madrid, cuando vuelvo a Milán, cuando vuelvo a Ciudad de México, cuando vuelvo a Santiago de Chile, o sea, cuando vuelvo a San Galen, cuando vuelvo a Sevilla, o sea, cuando regreso a las partes donde tuve la posibilidad de poder forjar una carrera de manera profesional en el fútbol, yo creo que lo que más valoran es la persona. Es ahí en donde yo creo que tengo las puertas abiertas, porque como tú bien decías, sí, los goles, las actuaciones, los títulos quedan ahí, pero lo que valora la gente es tu esfuerzo, tu perseverancia, tu respeto, y valora la calidad humana. Yo creo que ahí en donde de alguna manera uno puede marcar diferencias. Y no es fácil, Iván, no es fácil, porque las cosas llegan muy rápido y llegan muy fuertes, violentamente. O sea, ¿cómo hiciste? O si te pasó en algún momento dado que perdieras el piso, que alguien en tu casa, ahora vamos a hablar de tu madre, que es un ser especialísimo en tu vida, fundamental en la de todos, pero en tu historia de vida es única en la influencia. ¿Cómo hacer para de pronto no perder la perspectiva? No te dijeron en tu casa, no te dijeron tus amigos, Iván, Iván, no te pierdas. ¿Cómo se convive con la fama, con los reflectores, con el dinero? ¿Te pasó? Sí, por supuesto, siempre pasan ese tipo de situaciones, sobre todo cuando pierdes las prioridades. Yo siempre, mi prioridad máxima fue mi amor por el fútbol. Creo que no la perdí nunca de vista, ¿no? Creo que después de eso vinieron, por supuesto, el hecho de poder tener un hogar o tener, no sé, o tener un coche o salir con la última modelo del día. O sea, siempre pasan situaciones que uno a lo mejor va perdiendo un poco las prioridades, pero ahí bien decías tú que hay personas, por supuesto, que te marcan la vida. Mis papás fueron fundamentales. Yo nací en un barrio hasta el día de hoy muy estigmatizado con la droga, con la delincuencia, con el alcohol, como es La Legua en Santiago de Chile. Y gracias a los valores de mi papá supe diferenciar perfectamente lo que era lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, desde el principio tuve súper claro eso de poder generar en mí un valor agregado a lo que era una base familiar que me enseñaron mis padres. Entonces, cuando tú tienes esa base, cualquier situación que viene más adelante, tú la puedes afrontar con mucha más responsabilidad, con mucho más compromiso. Y es ahí en donde yo tuve la posibilidad de poder generar en mí una disciplina con respecto a todos esos pajaritos que de repente ocurren cuando viene la fama, y la pude afrontar con mucha más sencillez, con mucha más humildad, con los pies sobre la tierra, ¿no? Y en algún momento a lo mejor me escapaba de eso, aparecía mi mamá, que hasta ese momento era la persona más importante en mi vida,
que me bajaba a tierra y me decía, este es el camino. Entonces lo tuve claro siempre desde un principio. ¿Tienes alguna anécdota, por ejemplo, llegando con el Real Madrid de visita a Santiago y que tu madre te dijera, aquí la misma sopa de siempre, Iván, aquí no eres el hijo consentido del Bernabéu, bájale? No, bueno, sí, hay muchas cosas que de repente pasan, ¿no? Cuando te quieres comprar tu primer auto, ¿no? Y quieres un auto así grandioso, ¿no? Y ahí aparecía, no, auto normal, tranquilo, anda con calma. O sea, yo creo que esas cosas son súper importantes. Por eso yo creo que es fundamental de repente para un jugador de fútbol que tenga personas alrededor que lo ayuden a poder generar en él solamente las perspectivas de no perder nunca la visión de lo que significa ese camino del futbolista para cumplir metas y objetivos, ¿no? Yo siempre digo que cuando el futbolista pierde las prioridades de ser feliz primero y después por construir en torno a él simplemente el valor agregado de amar el fútbol, yo creo que va a tener problemas, porque si el futbolista juega solo por tener el auto último modelo, por salir con la modelo top de la televisión o por estar en las fiestas, todo, o sea, cuando tú pierdes la prioridad de lo que significa el fútbol para ti, yo creo que uno puede estar en problemas. A ver, Iván, esos primeros años, hijo único, eso significa un cariño absoluto. ¿Cómo recuerdas estos primeros años y tu papá se va muy pronto de tu vida? ¿Qué significó eso? No soy, bueno, tengo una hermana. Mi hermana, tenemos una diferencia de un año y claro, para nosotros fue súper difícil como familia afrontar una situación y un dolor tan grande como la pérdida de un padre, ¿no? Yo tenía 13 años, mi hermana tenía 12 y mi papá era el que ponía prácticamente todo el tema del dinero para la educación, para la alimentación, entonces de un día para otro que te falte fue sumamente difícil. Yo estaba en una edad en donde realmente me empezaban a ocurrir situaciones que para un hombre era fundamental poder tener al consejo de un papá, ¿no? Entonces para mí fue difícil. Nosotros vivíamos con mi mamá, mi hermana y mi abuela vivía con nosotros. Entonces era el único hombre en la casa y empecé a afrontar situaciones que me marcaron, por supuesto, en mi vida. Era el único hombre en la casa, entonces afronté responsabilidades que a lo mejor a esa edad no me correspondían, pero las afronté con mucha hombría, con mucha humildad también, porque, bueno, también había que ser fuerte. Y entonces el dolor, el llorar, me lo tuve que guardar, ¿no? Entonces fueron situaciones difíciles. Vi a mi mamá esforzándose al máximo para sacarnos adelante, salía muy temprano a trabajar, llegaba muy tarde, entonces uno como hombre, claro, ve que claro, hay un esfuerzo increíble de parte de mi mamá para poder sacarnos adelante, para poder tener un plato de comida, para poder educarnos de una mejor manera. Entonces, por eso también, desde el punto de vista de temperamento, desde el punto de vista de la personalidad, yo me aferré a eso para intentar conseguir también mis metas y mis objetivos, ¿no? Yo siempre estaba con la idea de jugar al fútbol profesional, pero el apoyo de mi mamá desde el punto de vista de los comienzos fue fundamental, ¿no? O sea, claro, y después cuando empecé a jugar al fútbol con 17 años y ganaba no sé, 6.000 pesos, que fue mi primer sueldo, que eran $10, yo llamaba a mi mamá y le decía, mamá, ya estoy ganando plata, deja de trabajar. Le decía, creía que con eso iba a salvar la economía de la casa, ¿no? Y no era así. Entonces, pero sí, sabía perfectamente que mi futuro y el futuro de mi familia dependía de mis condiciones futbolísticas, no solamente en la cancha, sino que también desde el punto de vista de
de poder generar en mí valores como el esfuerzo, la perseverancia, el liderazgo, el trabajo en equipo, la disciplina, el compromiso con mi profesión, ¿no? Entonces, poquito a poco fui consiguiendo cosas importantes en base a lo que yo sabía perfectamente qué es lo que hacer para poder conseguirla. Fíjate, qué bueno que lo aclaramos porque en 3 referencias leía yo sobre hijo único, ya estaba yo borrando Sí. de un plumazo a tu hermana que seguramente con este video va a decir, aquí estoy claramente metida en la vida de Sí. Iván. ¿Y cómo está tu hermana y dónde está? Mi hermana está en Santiago de Chile, ya casada. Cuando jugaba en el Sevilla, me fui a Chile para su matrimonio, que se dio justamente en el matrimonio civil. Se dio la posibilidad del llamado telefónico de mi representante que me iba a ir al Real Madrid, que era jugador del Real Madrid. Así que está casada, tiene 2 hijas, Gabriela y Rocío. Así que no, bien, está muy bien en Chile, con su familia. Tenemos una relación extraordinaria, maravillosa. Así que nada, yo como en realidad desde que falleció mi papá, no solamente fui su hermano, sino que también tuve que ser su papá, su consejero, el que las cuidaba. Entonces, marcamos una relación muy, muy importante. Hasta antes de la muerte de tu padre, ¿cómo recuerdas esos años de infancia? O sea, una familia cariñosa, una familia con mucha comunicación, una familia entrañable. ¿Recuerdas hasta la muerte de tu padre? Es un Iván Zamorano. Después de la muerte de tu padre, ese chico madura, se responsabiliza, a veces oculta sus sentimientos, ¿no? ¿No es así? Sí, bueno, yo siempre fuimos una familia muy, muy unida. Nuestra familia generalmente se basa en unidad, en cariño, en amor, en respeto. Yo lo que viví desde pequeño en mi casa siempre fue mucho, mucho respeto, mucho amor, mucha constancia desde el punto de vista de que éramos una familia sencilla, humilde, pero teníamos o sabíamos perfectamente que para salir adelante había que esforzarse mucho y mi papá, antes de morir, siempre nos dejó ese tipo de enseñanza y después lo continuó mi mamá. Creo que en general nosotros con mi hermana siempre fuimos hijos del esfuerzo y eso nos ayudó mucho para que poquito a poco el día de mañana poder conseguir nuestras metas y nuestros objetivos. Creo que fuimos una familia que sabíamos perfectamente qué es lo que teníamos que hacer para salir adelante. Como te decía, yo quedé con 13 años, entonces yo tuve que también dedicarme a hacer algunos trabajos esporádicos, a lo mejor para ganar algunos pesos para poder llevar a la casa o para poder comprarme mis cosas, también mis zapatos de fútbol, mis, mis cosas esenciales para mi profesión. Así que no, fuimos hasta el día de hoy, somos una familia de unos valores que realmente estoy muy orgulloso y que uno como papá hoy día, como esposo, lo traspasa a sus hijos, a su señora. A ver, y antes, ¿a qué se dedica tu papá? ¿Cuál era su oficio, ¿no? Su profesión. ¿Y cómo eran estos primeros años de tu vida en la escuela? ¿Eras buen estudiante? ¿Jugabas al fútbol y destacabas desde los 6, 7 años? ¿A qué se dedicaba tu padre? Mi papá era Ajá. chofer de un camión de la Coca-Cola. Era el encargado de repartir las bebidas a los negocios. Yo el día sábado me acuerdo que yo lo acompañaba, porque también después de trabajar el día sábado, que salía más temprano, había fútbol de la empresa y mi papá era el 9 titular de esa selección de la Coca-Cola. Éramos como te decía, una familia muy ligada al deporte. Mi, mi mamá son 7, 8 hermanos y 4 hombres y los 4 jugaban al fútbol. Entonces se conocieron en una cancha de fútbol. Los hermanos de mi mamá jugaban con mi papá en el mismo equipo. Entonces se conocieron en una cancha de fútbol. De hecho, cuando mi mamá estaba embarazada, tenía 8 meses ya de mí, estaba viendo un partido de mi papá y le vinieron las contracciones. O sea, con eso te digo todo. En realidad, siempre teníamos esa posibilidad de poder viajar
con la empresa de mi papá a jugar partidos fuera de Santiago, y eso era realmente un paseo familiar en torno al fútbol. Entonces, claro, mi mamá también era muy, muy futbolera, como te decía, tenía muchos hermanos, entonces mi familia giró en torno al deporte. Eso nos permitió adquirir valores que en el deporte son fundamentales, ¿no? Para crecer, para construir una vida mucho más sana, una vida mucho más unida. Y bueno, y como te decía, en el colegio no era mal alumno. Creo de octavo básico salí con un 6,4 y de enseñanza media salí con un 5,8, de 1 al 7. Salí el mejor alumno de educación física, tengo un diploma ahí desde el colegio. Participaba generalmente siempre en 100 y 200 metros planos y hacía también salto largo por el colegio participando. También estaba en la selección de fútbol, o sea, siempre fui un tipo muy deportista en el colegio. De hecho, también era muy inquieto, me gustaban todas las cosas artísticas que se hacían. De hecho, cuando hacía el tema de los festivales o de los aniversarios del colegio y hacíamos show, espectáculos, siempre me gustaba hacer, si hacían Jesucristo Superestrella, me gustaba hacer Cristo, si hacíamos Gris Brillantine, me gustaba hacer John Travolta. O sea, todas esas cosas, siempre fui como muy, muy metido en todo eso. Así que, no, eso sí que era muy inquieto, me gustaba hacer cosas que tenían que ver con las cosas de fútbol, artístico, atletismo. O sea, me gustaba estar metido en todo. Sí, era un buen alumno, pero mi norte era el fútbol. O sea, sabía perfectamente que el día de mañana mi prioridad máxima era poder desarrollar mi capacidad que tenía para poder ser un jugador de fútbol profesional. Wow, qué historia. Entonces, tu papá era el 9 de la Coca-Cola y tú te acuerdas que era un goleador como tú. Sí, o sea, goleador. Goleador. Fíjate nada más de haber podido verte en el Real Madrid, ¿no? ¿Cómo es la vida? Imagínate, cualquier historia en el mundo fascinante. O sea, de pronto está el hijo viendo a su papá, que es un 9 goleador y que lo hace muy bien. Y luego ese hijo que está viendo a ese 9 goleador de la Coca-Cola se convirtió en uno de los fenómenos del fútbol internacional. ¡Wow! ¡Qué historia! Entonces, obviamente mamas el fútbol, Iván. O sea, ves a tu papá que juega todo el tiempo y tú tienes características por encima del promedio desde los 6, 7 años, porque ustedes son naturales. O sea, destacabas desde muy chavito. Sí. Destacaba de muy pequeño y por supuesto siempre todo el mundo paraba a mi papá desde pequeño y todo el mundo le decía, oye, ¿viste cómo cabecea tu hijo? ¿Viste cómo se eleva tu hijo? Oye, ¿viste cómo corre tu hijo? Mira los goles que hace tu hijo. Y eso tuvo también de bueno mi papá, porque tampoco se volvió loco. Siempre me incitaba a seguir trabajando, a seguir creciendo. Nunca, o sea, la enseñanza más grande que me dejó, que es una frase que me ha acompañado toda mi vida, es que en el fútbol, como en la vida misma, no siempre ganan ni llegan los mejores, sino que los que tienen la capacidad de luchar más. Y ahí, con esa frase, yo siempre hice la diferencia en entrenar al 200% para poder construir una carrera en base a eso. Porque también mi papá me decía, mira, jugadores talentosos está lleno, vas a encontrar miles. Usted tiene que hacer la diferencia siendo el mejor. Entonces, yo trabajé para eso y sabía perfectamente que tenía condiciones. Lo que marcó la diferencia fue el trabajo constante, el esfuerzo y la perseverancia de acuerdo a lo que era mi sueño máximo, que era poder llegar a ser futbolista profesional. Oye, Iván, y era un papá que abrazaba, o sea, ya veo que era un papá con mucha palabra y muy comunicativo, con un gran vínculo contigo, pero era estos papás que llegaba, abrazaba, besaba. Era un papá muy presente, que era lo más importante para mí, ¿no? Era un papá que a lo mejor en cantidad no había mucha, porque trabajaba prácticamente todo el día. Él se iba a las 6 de la mañana y llegaba a las 9 de la noche o 10 de la noche cuando nosotros estábamos dormidos. Pero en calidad era lo máximo. Sus frases hasta el día de hoy me acompañan, sus consejos, su presencia.
Yo siempre digo que mi papá ha sido para mí como el viento. No lo veo, pero lo siento. En todas mis etapas como futbolista estuvo siempre presente, porque lo sentía así. Y hoy día me doy cuenta de mucho más de ese amor, de esa presencia con mis hijos. Yo creo que ahí me doy cuenta de lo que me quería mi viejo, de lo que significaba esa constancia, esa frase, esa palabra siempre de aliento, de humildad para poder dejar ese mensaje claro y contundente para que yo siguiera construyendo mi camino. Pero a ver, te pregunto específicamente del abrazo y del beso. Te voy a decir por qué, porque mi viejo también, como están acostumbrados a una cultura de trabajo, como que no tienen tiempo no tuvieron tiempo en analizar lo importante que es abrazar al hijo y besarlo. Y ahora nosotros con nuestros hijos sí lo hacemos, porque justamente aprendimos, ¿no? No, ven para acá aunque no quieras y aunque seas grande. Pero no sé si a ti te pasó, mi papá también era muy bueno en tiempo de calidad y daba muy buenos consejos, pero le costaba mucho trabajo abrazarme y besarme. Yo extraño eso que lo hubiera hecho. No, mi papá a lo mejor no era constantemente de abrazos y de besos, pero sí era muy cariñoso, lo tengo súper claro. De hecho, cuando íbamos al estadio, que a mí me llevaba constantemente al estadio a ver a nuestro Colo-Colo querido, lo primero que hacía después de un gol era abrazarme a mí y recuerdo perfectamente eso, esa pasión que tenía por todo lo que hacíamos juntos. Yo creo que en el día a día, porque no lo veía mucho de lunes a viernes, pero sí el fin de semana teníamos la posibilidad de poder disfrutar al máximo esa calidad juntos y sí, me abrazaba, me besaba, me daba consejos, podíamos hacer cosas que nos gustaban juntos y eso era sobre todo lo que tenía que ver con el deporte, con el fútbol. Cuéntanos de ese primer partido cuando vas a ver con el Colo-Colo. ¿Te acuerdas de los colores, de los sonidos? ¿Qué significó en tu vida esa primera vez en un estadio vibrante? Bueno, sí, mi papá, bueno, me traspasó ese amor por Colo-Colo y desde pequeñito me regalaba las camisetas de Colo-Colo. Yo tengo la memoria de 7 años más o menos cuando tengo, digamos, sí, esa memoria de ese primer partido contra Universidad de Chile, que era el clásico rival en Chile, en donde me acuerdo que ganamos con un gol a última hora de Carlos Caselli, pero sí, si hay algún recuerdo maravilloso que yo tengo de mi papá, eso eran en los estadios. A mí me llevaba prácticamente cuando el Estadio Monumental de Colo-Colo era cemento, nos sentábamos prácticamente en la tierra. Hoy día es un estadio extraordinario. Entonces, sí, el amor a Colo-Colo, el amor al deporte, el amor al fútbol. Y claro, y después se dio de que mi intención siempre, cuando fui creciendo, era jugar en Colo-Colo, porque mi papá tenía ese sueño que yo nunca lo hice, porque yo comencé en la filial de Cobresal, en Maipú, en Santiago, y debuté con Cobresal con 17 años, después me fui a Cobrandino de préstamo 6 meses, después volví a Cobresal y después me fui a Europa. Después ya me fui a San Gales, Sevilla, Real Madrid. Pero siempre, ¿sabe? Javier tenía esa intención de cumplir mi sueño y el de mi papá antes de morir, que era poder vestir la de Colo-Colo. Y siempre que estaba en el Sevilla decía, no, yo voy a terminar mi carrera en Colo-Colo. Cuando estaba en el Inter, yo voy a terminar mi carrera en Colo-Colo. Cuando estaba en el Real Madrid, voy a terminar mi carrera. Llegué a la América y ya dije, es el momento de volver y de poder cumplir el sueño de mi papá antes de morir, que es jugar en Colo-Colo. Así que lo hice. Jugué gratis. Colo-Colo estaba en una situación extrema, estaba con un síndico en quiebra y le dije, no, yo no voy a cobrar nada, yo voy a ir a jugar 6 meses a cumplir el sueño de mi viejo y el mío de poder
jugar en Colo-Colo, así que lo hice, llegamos a la final, lamentablemente la perdimos, pero cumplí el sueño. Y en esos 6 meses creo que es en donde sentí más cerca a mi papá. Sabía perfectamente que en cada estadio que recorría en Chile él estaba presente, tenía su palco para irme a jugar con el sueño antes de que él falleciera, que era jugar en Colo-Colo. Wow, qué historia, Iván. ¿Y de qué murió tu papá? ¿De qué fallece? De peritonitis. Mm, Sí. rápido. Lamentablemente sí, fue todo rápido. Sale a las 5 o 4 de la mañana de la casa con mucho dolor al hospital. Lo volvieron a la casa proponiéndole inyecciones para el dolor y eso no estuvo bien porque tenían que haberlo dejado internado. Pero después cuando volvió, bueno, pasaron 3 o 4 horas y siguieron los dolores, siguieron las cosas. Volvió a la clínica y ya cuando lo operaron a las 2 o 3 horas ya le había pasado a septicemia y lamentablemente no lo pudieron salvar. Pero bueno, son situaciones que pasan y bueno, y cuando fallece mi papá tenía 43 años, yo tenía 13. Yo dije, bueno, mi papá se fue en una parte importante ya de su vida, ya era un hombre maduro. Y cuando yo cumplí 43 años, me di cuenta que mi papá había muerto en su plenitud, o sea, en la plenitud de la vida. Entonces, bueno, ahí uno se da cuenta de repente de las injusticias que tiene esta vida, ¿no? Pero, como te decía yo, mi papá siempre ha estado presente. Mi papá, yo sé que estuvo en ese remate del 94-95, cuando yo jugaba en el Real Madrid, cuando fui campeón, cuando le di el título al Real Madrid, estuvo en el 98 en París, cuando ganamos la Copa UEFA, estuvo cuando debuté en la selección chilena con 19 años, estuvo cuando jugué un mundial, estuvo cuando gané medalla de bronce en las Olimpiadas, o sea, siempre estuvo en Colo-Colo, sobre todo cuando llegué, siempre lo vi, siempre lo sentí, entonces eso lo tengo súper claro. Oye, Iván, a ver, me dices que hiciste atletismo y me hablaste del salto largo. Quiere decir que ese magnífico resorte para el juego aéreo, para los cabezazos, esa magnífica potencia de piernas, obviamente la perfeccionaste ya en un fútbol especializado, en el Madrid, en Italia, pero ese salto increíble y esa capacidad atlética, pues era una gran base, ¿no? Después la técnica, sí, y después la mentalidad, pero estábamos hablando de un atleta que no se hace, sino que nace. No, yo siempre digo que los talentos uno lo puede hacer, puede trabajar en pos de un talento y otro pueden hacer. Lo mío fue innato. Lo mío, yo sabía perfectamente que de chico yo tenía una virtud que era el salto, que era mantenerme ese segundo más que los defensores en el aire. Y tuve un entrenador en Cobresal que se llamaba Reinaldo Hoffman, que fue un gran entrenador que tuve desde chico en las divisiones inferiores de Cobresal, y él me decía que si bien es cierto todo el mundo trabaja en pos de las debilidades en el fútbol, si yo era un tipo que no remataba tan bien de izquierda, en Chile a nivel formativo te dicen quédate a trabajar el remate de izquierda, ¿no? 1 y 2 horas pegándole de izquierda. Este entrenador, si bien es cierto, era desde ese punto de vista trabajar un poco sobre las debilidades, pero el gran valor que tenía este entrenador que a mí me hizo trabajar sobre mi fortaleza. Él me decía, Diego Maradona fue el mejor jugador del mundo solo con la pierna izquierda. Y me decía, tú vas a ser el mejor cabeceador del mundo porque tienes esa virtud, trabaja esa virtud, porque después cuando llegues a Europa vas a ser un virtuoso, vas a ganarle a los defensores que miden 1,90 m, 1,88 m en Europa, le vas a ganar a todos esos trabajando tu virtud. Y tu virtud es quedarte ese 1,5 segundos, 2 segundos más en el aire para ganar un cabezazo. Y me quedaba, desde los 13 años me quedé
siempre después de los entrenamientos, cabezazo, cabezazo. Llegué a Cobresal y Manuel Rodríguez, que era mi técnico, cuando debuté, él hizo un equipo sobre mi virtud. Entonces, con mayor razón, tuve de verdad maestros que me enseñaron el camino sobre lo que tenía que hacer. Puso un puntero derecho, que llegaba siempre a la línea de fondo a profundidad, puso un puntero izquierdo y era tirarme centros en el área para ganar los remates cabeza. Y si tú ves de mis 370 goles que hice, yo creo que el 50% de mis goles son remate de cabeza, porque sí tenía esa virtud. De hecho, era tanto lo que yo confiaba en mi remate de cabeza, que muchas veces los centros venían para que yo pudiera definir con el pie, yo me agachaba y le pegaba de cabeza. Entonces, claro, me di cuenta de que con una virtud podía transformarme en el mejor, y eso es lo que hice. Trabajé siempre en pos de esa virtud. Por supuesto que trabajé mis debilidades, por supuesto que hubo otros entrenadores que me hicieron crecer con una cultura táctica, de sistema, que me hicieron mejor jugador, pero si había algo que podía sobresalir en mí era el gran remate que tenía de cabeza, y esa capacidad de mantenerme en el aire 1 o 2 segundos más de mis defensores. De hecho, hay una frase que es mi libro, que lleva mi libro, digamos, que se llama Caído del cielo, que es una frase de Jorge Valdano, un gran filósofo del fútbol, cuando le preguntan después de hacer un gol y le preguntan qué opinaba del gol de Iván, que le había sacado 1 metro de diferencia a todos en el aire y todo eso. Entonces él dice: yo siempre que veo cabeceando a Iván, no sé si es un impulso que él tiene desde abajo o viene cayendo del cielo. Y de ahí viene la frase de mi libro, que es Caído del cielo, y era lo que de alguna manera pensaban mis entrenadores con lo que significaba el remate cabeza. Ese mismo Valdano que en un momento dado dijo: Iván, si te quedas vas a ser el cuarto o quinto. Ese mismo poeta. Ese mismo Jorge Valdano, que ante la perspectiva de ese año 94-95, que él quería cambiar todo, bueno, me dijo que no iba a contar conmigo, me dijo que me buscara equipo, me dijo que si me quedaba iba a ser el quinto extranjero, el quinto delantero, cuando solamente jugaban 3 en esa época. Entonces, pero me dio un impulso, yo siempre he dicho que había dos caminos. Uno, aceptar, porque al final yo tenía otras ofertas que me habían llegado, inclusive el Atlético de Madrid, el Stuttgart, el Bayern, la Juve. O sea, habían llegado ofertas de otros equipos, pero elegí el camino que para mí marcó una etapa importante en mi carrera como futbolista. Para mí hubo un antes y un después, que fue el camino del esfuerzo, el camino de encontrar una oportunidad en una adversidad, y tenía que hacerlo de la mejor manera que sabía hacer, trabajando. Y de hecho, el primer entrenamiento ese año, Jorge, llegamos a la pretemporada en Nyon, que yo me fui ahí colgando del avión prácticamente. Sí, me fui ahí encontrando mi espacio, y llegamos a Nyon, en Suiza, y lo primero que hace es poder hacer posesión de balón. Y me acuerdo que habían como 11 o 12 jugadores en un lado y 11 jugadores acá, faltaba como un jugador, y él se mete a jugar con nosotros en el equipo contrario mío. Y él no me conocía, él no sé si nadie le había contado cómo yo trabajaba, y él viene con la pelota justo a intentar pasarme, y yo voy al suelo, al piso, y no solamente le saqué la pelota, sino que agarré tobillo, canilla, rodilla, lo tiré al piso, y cuando yo intento levantarme por la pelota, él me pega un codazo hacia abajo
y me dice, che, boludo, vos, ¿siempre entrenás así o solo cuando odias a tu entrenador? Y yo le digo, lo miro y le digo, yo siempre entreno así. O sea, era mi forma de ver el fútbol. Ese día, cuando Jorge Valdano llega a su vestuario después del entrenamiento, el primer entrenamiento de pretemporada, le habla a Ángel Capa, que era su ayudante, y le dice, Ángel, nos equivocamos, dice. ¿Y nos equivocamos en qué? Si hoy día trabajamos espectacular, hicimos todo de una forma extraordinaria. No, nos equivocamos, dice, con Zamorano. Dice, ¿por qué? ¿No viste la manera que entrena? ¿No viste la manera que va? Y Capa le dice, sí, yo creo que la vamos a tener difícil, dice, con Zamorano. Bueno, y así fue que poquito a poco me fui ganando un espacio y llegué a ese primer partido de ese campeonato, que era con el Sevilla, mi ex equipo, de titular, y a los 13 segundos ya tenía un gol, a los 6 minutos ya tenía otro gol, había hecho 2 goles, y al tercer partido tenía 5 goles, al 10º partido tenía 12 goles, y ahí Jorge Valdano ya era el socio de Valdano. A mitad de campeonato era el ejemplo de Valdano. Si alguien tenía que ganar una camiseta, había que hacerlo como Zamorano. Y al final, para Jorge Valdano fui el jugador más determinante y el que marcó un poco la pauta para el equipo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Para mí, ese año, si me preguntas, Javier, ¿cuál fue el mayor logro que yo conseguí? No fue el campeonato, no fue salir pichichi, no fue marcar el gol del título, no fue el mejor jugador extranjero de ese año, el mejor jugador iberoamericano, el 4º mejor jugador de la FIFA, sino que fue el sentirme con la capacidad de decir que para conseguir las cosas hay que luchar, hay que esforzarse y que en la vida no hay nada imposible. Yo creo que ese año fue ese mi gran logro, que darme cuenta que en la vida no hay imposibles para conseguir metas y para conseguir objetivos. Maravillosa historia, maravillosa anécdota, mi querido Iván. A ver, cuando ves ahora los reportes de que, sobre todo en la Liga Premier, en Estados Unidos, en la MLS, sobre las implicaciones que tiene cabecear la pelota tan frecuentemente, ¿qué dices? No, estoy bien, yo estoy bien. Bueno, imagínate que pasó con mi hijo. Cuando nosotros llegamos acá, imagínate, lo que yo le inculcaba, lo que yo le impulsaba a mi hijo era siempre el remate cabeza. Ajá. Desde pequeñito, desde chico, sea donde estuviéramos, ¿no? Entonces, claro, llegamos acá a Estados Unidos a vivir hace 4 años, lo metimos a una escuela de fútbol, la escuela de fútbol de Boca Juniors, de acá del North Miami, y cuando me dice que no pueden cabecear por una ley que hubo hasta los 13 años, o sea, yo dije, ¿cómo puede ser posible? O sea, si mi hijo tiene una virtud, o sea, ¿cómo no poder hacerla? Tiraban un córner y adelantaba para cabecear y no podía cabecear, tenía que pegarle con el hombro, Entonces, claro, me resultó un poco difícil, pero bueno, las reglas, sobre todo acá en Estados Unidos, hay que seguirlas, pero ya hoy día que ya tiene 13 años, ya puede cabecear. Y sí, y se parece al padre, ha hecho un par de goles de cabeza, cabecea muy bien, se eleva muy bien, así que estoy contento por eso. Donde salga la 4ª parte, ya tenemos historia continua. A ver, Iván, en la parte familiar entonces, ¿hace cuánto estás casado y cuántos hijos tienes? ¿Es tu primer matrimonio? Sí, mi primer matrimonio, voy a cumplir 16 años de casado ahora el 29 de enero. Tengo 3 hijos, Blue, la mayor, Mía Pascale, la del medio, y el Iván, que es el Concho, que es el más pequeñito, que ya cumplió 13. Y bueno, vamos a ver, tengo una familia extraordinaria, mi mujer es argentina, o sea que tenemos el problema de que al principio, como ganaban más, se ponían la camiseta argentina, pero ya cuando ganamos 2 Copa América ya se pone la de Chile, así que en ese aspecto aquí primero Chile y después por supuesto que Argentina, pero no, tengo una familia espectacular. Como te decía, voy a cumplir 16 años ahora el 29
de enero, de casado, 17 años juntos. Así que, no, encontré a una compañera que tengo la posibilidad de... siempre se dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? La mía no está atrás, la mía va adelante. La mía es una persona que tiene los mismos valores, salió muy chica, salió con 19, con 20 años a trabajar de modelo en el extranjero y también se hizo su camino y en ese sentido se unieron nuestros caminos en algún momento de nuestras vidas. Creo que somos dos personas que nos merecemos la persona que tenemos, porque somos buenos hijos, buenos hermanos, así que nos merecemos a la persona que encontramos, así que hemos podido formar un hogar maravilloso, y hemos afrontado este compromiso, esta experiencia maravillosa también de darle las herramientas a nuestros hijos de vivir en un país como el de Estados Unidos, donde, por supuesto, la educación, las reglas y todo lo que conlleva vivir acá son significantes para que nuestros hijos también el día de mañana encuentren la forma de ser grandes profesionales. ¿Dónde la encontraste? ¿Quién te la presentó? ¿Cómo fue? En Chile, la encontré en Chile. Fue a hacer un spot de publicidad en Chile, una bebida, un agua mineral. Y bueno, todos un poco estábamos enamorados y me la presentó un amigo del fútbol, Manuel Neira, un gran amigo hasta el día de hoy, que jugué el Mundial también con él, también estaba en ese plantel del Mundial. Y ahí me la presentó en un asado que tuvimos en su casa, había más familia. Y bueno, ahí me costó muchísimo conquistarla. Yo traía muchas historias, era un poquito mujeriego y todo eso, entonces le costó un poquito, pero bueno, afortunadamente con el tiempo se dio cuenta de la persona que era y cuáles eran mis intenciones, y bueno, hasta el día de hoy ya vamos a cumplir 16 años juntos, así que realmente estamos felices. Sí, le pusiste el freno de mano a los 40 años, una gran edad, ya habías tenido el camino recorrido y ahora, más bien yo creo que tú fuiste el que tuviste que adaptarte a una nueva realidad, ¿no? Sí, bueno, siempre uno se tiene que ir adaptando, ¿no? Yo soñaba siempre con formar una familia, mi vida había sido con mucha libertad, con mucha independencia, ¿no? Desde el punto de vista sentimental, pero bueno, también llega el momento de abrir un corazón, de enamorarse, y bueno, llegó la persona indicada para formar una familia y aquí estamos viviendo una etapa también muy importante de nuestras vidas. ¿Y ahí te está oyendo ella ahorita? No. Está por ahí, sí. Por ahí está ahí. Por ahí atrás. Oye, Iván, vamos cerrando. Iba diciendo con mucha paciencia. Vamos cerrando algunos temas, nos quedan muchas cosas y muchísimas gracias por tu tiempo. A ver, ¿cómo le haces? Y tenemos que hablar de tu mamá, aunque sea rápidamente, porque yo sé que es muy importante, pero ¿cómo le has hecho para no darle a tus hijos de más cuando sabes perfectamente lo que cuestan las cosas, lo que cuesta ganar las cosas, cuando tuviste una infancia sin carencias, pero sin lujos, cuando sabes lo que implica entrenar, meter mentalidad, trabajar todos los días, disciplina para ser una figura en el fútbol, ganarte un sueldo? ¿Cómo ahora no haces para desbocarte, desbordarte y no hacerles entender el valor de las cosas? ¿Cómo se ganan las cosas y lo que cuestan? Yo creo que lo primordial, yo creo que tiene que ser todo de forma natural. No solamente uno intentar con disciplina que ellos entiendan eso, sino que también ellos tengan esa capacidad para darse cuenta que las cosas cuestan. Como dije anteriormente, somos de familia muy sencilla, muy humilde, que todo lo que conseguimos nos costó mucho. Entonces, desde ese punto de vista, claro, ya tenemos una muy buena base por lo que traen de la esencia, ¿no? De lo que significa el ser humano. Mis hijos la traen, pero tampoco soy de los que piensan, no, si a mí me costó, tenés que ganártelo. No, también soy súper generoso. Con mi mujer somos generosos desde el punto de vista también de que queremos también que nuestros hijos tengan la posibilidad de
de poder hacer a cosas que para nosotros también son importantes para que ellos sean felices. Entonces, yo creo que hay que buscar el equilibrio. Y ese equilibrio, yo creo que por lo menos en esta casa lo hemos sabido llevar perfectamente. ¿Y por qué? Porque lo traemos de nacimiento y a la vez mis hijos saben perfectamente diferenciar entre lo que es tenerlo todo y lo que es tener lo que necesitamos. Correcto, maravilloso también. Tu mamá, ¿cómo está la generala y qué significó en tu vida? Todo el tiempo fuerte y además empática contigo y siempre cuidándote, y tú a ella, es un vínculo fortísimo. Imagínate, claro, no tener a un padre a tan corta edad, sin lugar a dudas, yo creo que mi mamá lo era todo. Era la mamá, era el papá, era tu amiga, era la que ponía las reglas, era la que te daba la libertad, era la que te metía a tierra. Entonces, era la que salía a trabajar para educarte, para alimentarte. Entonces, claro, mi relación fue siempre espectacular. De hecho, yo sabía perfectamente que para tener éxito en mi carrera como futbolista yo tenía que afrontar decisiones importantes en mi vida. Entonces, yo cuando me fui a Suiza, con 20 años, me llevé a mi mamá. Cuando me fui, después me vendieron al Sevilla, estuvo mi mamá conmigo. En Madrid, estuvo mi mamá conmigo. La única etapa es en donde no estuvo más presente porque también ya mi hermana ya se había casado, tenía ya mis sobrinas, entonces ya ahí como que me dijo, Iván, también queremos disfrutarla. Entonces ya iba de manera esporádica, no iba siempre. Iba un mes, se quedaba conmigo, 2 meses. Fue en mi etapa del Inter y en mi etapa del América, en Ciudad de México, en donde tuvo un poquito menos tiempo conmigo, pero en todas partes fue mi cable a tierra. Y en ese sentido, claro, mi relación hasta el día de hoy es extraordinaria, la cuidamos mucho, ya tiene 84 años, está muy bien, mentalmente, físicamente está muy bien, pero sin lugar a dudas la cuidamos mucho y sobre todo en tiempos de pandemia. Yo creo que ha sido también muy generosa porque mi mamá es una persona muy activa, mi mamá maneja, mi mamá va donde sus hermanas, entonces al quitarla de esa posibilidad de hacer lo que generalmente hacía en el día a día, ella también fue súper generosa. Afrontó el momento con mucha fortaleza anímica y mental y está bien. Está de verdad, estoy contento porque la vi bien cuando fui a Chile ahora en Navidad, en Año Nuevo, la vi bastante bien. Oye, y ella en los primeros contratos ahí tenía que ver y opinaba y te decía sí, no, No, ahí no. No, mi mamá era de las personas que me acompañaba siempre. Ajá. Pero en el tema de los contratos, no. En el tema de las pololas, de la novia tampoco. O sea, nunca fue. Desde ese punto de vista también fue muy, muy respetuosa y me dejó también tomar decisiones. 2 últimos temas, Iván. Cuando te pones la camiseta del Real Madrid, o sea, estás hablando, hoy se habla mucho del Barcelona, en fin, pero el Real Madrid es el equipo más importante de la historia y se van a enojar muchos con esto que estoy diciendo, pero como marca, magnitud, alcance, etcétera. Has hablado mucho de la disciplina, de que eres competitivo, de la humildad, pero ¿cómo uno se pone la camiseta del Real Madrid y no se encoge, no se achica? ¿Qué sentiste? Para mí en el fútbol hubo un antes y un después en mi carrera. Y es ese paso por el Real Madrid. Y no solamente era mi paso por el Real Madrid, era ponerse la 9 del Real Madrid después de una etapa brillante de Hugo Sánchez. Uh-huh. Entonces era una responsabilidad enorme, pero yo estaba consciente. Yo me tenía plenamente fe y confiaba en mis condiciones
sabía de que absolutamente nadie me había regalado nada para llegar ahí. Entonces, con mayor razón afronté como, no solamente como había afrontado mis responsabilidades deportivas, lo afronté como asumí mis responsabilidades de vida. Y bueno, y en ningún momento sentí esa debilidad en mí, porque yo tenía mucha personalidad, tenía mucha entereza, era un tipo que me volvía loco entrenando, era un tipo que me hacía sentir, no solamente en la cancha, sino que también en el vestuario, porque era difícil llegar a un vestuario también con la quinta del buitre, ¿no? Pero me lo gané a pulso, con mi personalidad, con mi forma de ser. Las pelotas en la cancha, cada pelota era vida o muerte para mí. Cada gol era una inspiración más para mí, para meterme en el bolsillo a todo el hincha. Entonces ese primer año para mí fue fundamental del Real Madrid, fue un año extraordinario, marqué 27 goles, tuve a un gol de ser Pichichi, estuvimos a punto de ganar el campeonato, pero lo perdimos en el último partido contra el Tenerife, en Tenerife. Entonces yo creo que ocurrieron muchas cosas en donde realmente me metí de lleno en el corazón de todos los madridistas por mi forma de ser, por mi forma de jugar, por mis goles. Y ya yo sabía perfectamente que ese 9 ya tenía dueño por mucho tiempo en el Real Madrid. Último tema, el América y el fútbol mexicano. El América, obviamente en tu recuerdo, el Estadio Azteca, el campeonato, y luego una radiografía muy rápida, Iván, de tus reflexiones. Conociste la República Mexicana, conociste las ciudades, conociste los estadios, el nivel de inversión, el nivel de los anunciantes, la pasión que hay en el fútbol mexicano, y siempre los que vienen de afuera y tienen algo que ver con nosotros nos dicen, no, es que ustedes no saben qué fútbol tienen, pero los que estamos adentro decimos, sí, lo valoramos y nos damos cuenta, pero luego no vemos la trascendencia de los clubes y no vemos la trascendencia de la selección nacional, sabiendo que somos 130 millones, que hay pasión, que hay talento, etcétera. ¿Qué pasa? Es el sistema que tiene cosas muy particulares, como ahora no descenso ni ascenso, competir en la CONCACAF, entonces no sabes nunca dónde estás parado cuando llegan los mundiales. Este fútbol mexicano tendría que estar mucho más arriba y adelante. El América, por favor, Iván, para terminar, y esta reflexión del fútbol mexicano y sus topes, sus alcances. Yo ya llevaba 13 años en Europa, llevaba 5 en el Inter, y me di cuenta de que mi carrera en general a nivel deportivo, de hecho mi vida personal necesitaba un cambio radical. Y de meses me venía, bueno, tú sabes que yo soy compadre con Fabián está ahí, somos compadres, soy el padrino de su hija, y me venía hablando de que ese cambio que yo necesitaba era irme al fútbol mexicano, porque me iba a dar cuenta de que iba a encontrar esa motivación nuevamente en el fútbol, y yo decía, irme al fútbol mexicano, no. Uno desde lejos decía, fútbol mexicano, lo veía muy lejano, uno sabía simplemente de Hugo Sánchez y alguno más, Rafa Márquez, pero no tenía conocimiento muy claro de lo que era el fútbol mexicano. No sabía, sí, y por Fabián, de la grandeza que tenía el América como club. Pero a medida que ocurrían situaciones en Inter, me fui dando cuenta de que mi salida para buscar ese cambio estaba mucho más cercana. Y empecé a buscar, llegaron algunos clubes, Emiratos Árabes, Japón, y inclusive Boca Junior, con un contrato ya hecho y muy bueno, pero tenía este tema con Fabián que me permitía a lo mejor llegar a un club en donde estaba una persona cercana que me iba a ayudar, y empecé a hablar con Fabián. En un principio hablamos solo los dos y ya
en una segunda etapa o tercera etapa o cuarta etapa ya empezaron a aparecer Javier Pérez Teuffer, Héctor González, Alejandro de Haro, que eran las personas que estaban a cargo, hasta que llegó un momento que tenía que tomar una determinación porque ya en diciembre yo quería marcharme. Hasta que me dije, ¿sabes qué? Me voy a acercar a mi país y voy a tomar esta opción de ir a México. Y la tomé y creo que, Javier, no me equivoqué. Hay una anécdota que yo realmente no había leído. Si bien es cierto, me llené o me empapé de lo que significaba el América en México, que era uno de los equipos más populares de México y que tenía una hinchada extraordinaria, pero no había leído mucho sobre el América. Y cuando yo llego a México a dar esa conferencia de prensa, Javier, que habían 200 periodistas, me preguntan cuál era mi motivación por llegar al fútbol mexicano. Y me acuerdo que yo en esa conferencia de prensa yo dije, no, mi motivación es ser campeón con el América. Yo no me voy a ir de México sin ser campeón con el América. Y me recuerdo que el jefe de prensa, no me recuerdo cómo se llamaba, que era uno pequeñito, morenito. Paquito Reyes, ¿no? Francisco Reyes. Paquito Reyes, que estaba al lado mío, me golpea y me dice, don Iván, hace 13 años que no somos campeones, me dice. Yo le digo, bueno, no me voy a ir sin ser campeón con el América, y llevan 13 años sin ser campeón. Y sabes, Javier, me encontré con un fútbol muy competitivo, pero muy competitivo. Me encontré también con estas diferencias también de estadios o de forma de jugar, de clima, ¿no? Que yo no la tenía en Italia ni tampoco. Que México, altura, Toluca, mucho más. Ibas a Torreón, desierto. Ibas al calor de Monterrey. Después, no sé, ibas al frío. Entonces me encontré con esta diversidad de situaciones que realmente uno tiene que estar preparado para asumir esta responsabilidad. Y me encontré con un nivel extraordinario futbolístico. Me encontré con unos clubes con una base económica súper estable. Entonces, yo vi todo esto y yo dije, el fútbol mexicano realmente me llamó mucho la atención, pero me faltaba cerrar esto, porque como tú bien decías, uno se dice, pero ¿por qué entonces el fútbol mexicano? Y hay algo que a lo mejor no me encajaba y tenía que ver con la diferencia de los protocolos, de las reglas de los dirigentes con lo que pensaban los jugadores. Había una diferencia enorme en eso. Y la otra era la capacidad del jugador mexicano para darse cuenta de lo que era su talento que tenían, que era algo innato, como para poder crecer y emigrar. Me refiero con esto a la comodidad de estar ahí y de ganar un sueldo. Era el conformismo, ¿no? Por supuesto que hay casos aislados, ¿no? Y yo le decía, por ejemplo, a Pavel, Pavel, ¿cómo no está jugando en el extranjero? O sea, para mí, ¿me entiendes que habían situaciones y eso yo la fui conociendo, la fui acomodando, me fui dando cuenta que también el fútbol mexicano, a lo mejor desde el punto de vista futbolístico, sí podíamos decir que siempre llegaba a los mundiales, pero le faltaba dar el paso y eso tenía que ver también con mentalidad, pero no tiene nada que envidiarle a nada, o sea, lo tenían prácticamente todo. O sea, de hecho, cuando yo tuve la posibilidad de ver un estadio Azteca lleno, o sea, el Bernabéu, el Nou Camp, San Siro, o sea, no tenía nada que envidiarle. Era un estadio extraordinario, maravilloso, con 100.000 personas, y era extraordinario poder jugar en él. Y me di cuenta también de la pasión del hincha mexicano, porque
muchas veces yo me tomaba con familias enteras al estadio, que eso es lo otro, la capacidad que tiene el fútbol mexicano, ¿no? Para encontrar familias en los estadios, que eso en Sudamérica, un poco por las barras bravas y por todo, se había perdido un poco, pero encontrarme también en México esta posibilidad de ver a la familia, el abuelo con sus hijos, con sus nietos en un estadio, realmente me ponía muy contento. Y en ese sentido, las familias humildes de México, que a lo mejor muchos hinchas americanistas, o sea, decían, Bombán, yo en la semana no tengo a lo mejor para comerme una hamburguesa, pero yo tengo mi entrada para ir a verte jugar. O sea, esas cosas realmente me llamaron mucho la atención. Por eso me di cuenta de que ese amor, ese cariño que la gente te transmitía desde el punto de vista de lo que había sido mi carrera, mi profesión, la valoraron mucho. La valoró mucho, no solamente digo del americanista en sí, sino que la valoró el mexicano. Y me di cuenta de esa conexión que a lo largo de todos los años tuvo el mexicano con el chileno. Desde que llegó Reynoso, Miguel Ángel Gamboa, Roberto Hodge, Maldonado, el Pata Bendita, el Búfalo Poblete, o sea, toda esa conexión que había con el chileno en sí, inclusive con Pablo Neruda, por ejemplo, cuando fue embajador ahí. Entonces, esa conexión de Chile con México realmente fue extraordinaria. No me equivoqué. De verdad fueron 2 años para mí maravillosos, en donde volvimos a la América al sitial que se merecía dentro del fútbol mexicano. Ser campeón después de 13 años fue un logro importantísimo para nosotros, para el pueblo americanista. Y bueno, y hoy día, cada vez que tengo la posibilidad de volver a México, realmente me vuelvo a recordar, miro hacia atrás todo lo que viví, porque la gente pareciera que no me hubiera ido nunca, pareciera que uno se queda instalado ahí en el corazón de todos, y eso para mí es extraordinario. Iván, ha sido un privilegio, me siento muy honrado del tiempo que nos has dado, una vida leccionadora. Ahí estás en la historia de los libros como uno de los delanteros más importantes de la historia, pero eres un crack en la vida y eso es mucho más valioso. Gracias, porque este testimonio en video le va a servir a muchísima gente para saber que se puede y se puede bien siempre que uno ponga el 1000%. Muchísimas gracias, y en el camino andamos, querido Iván, que tengas todavía muchos años plenos, y de verdad otra vez, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti, Javier. Te mando un gran abrazo a la distancia y nos vemos pronto. Seguramente algunas charlas futbolísticas sacaremos más adelante. Pronto nos encontraremos. Muchas gracias, Iván. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.